pasado del alemán y su importancia. Para hablar bien alemán, necesitas saber contar lo que hiciste el día de ayer o lo que hiciste hace un año. El día de hoy te voy a explicar cómo podrás hacerlo en alemán. La mayoría de los verbos en perfecto, el inicio cambia a ser una G y una E. ¿Por qué? Por ejemplo, machen pasa a ser gemacht. Am Ende des Videos findet ihr die 10 wichtigen Wörter von heute. Hallo Leute, wir sind wieder da mit ein neues Video. En los últimos dos vídeos hemos aprendido sobre el verbo sein y el verbo haben, los cuales dijimos que eran dos verbos muy importantes para poder hablar alemán. El día de hoy quiero hablarles sobre el pasado del alemán y su importancia. Este video va a estar dividido en dos secciones, la cual será el pasado del verbo sein y el pasado del verbo haben. Para hablar bien alemán, necesitas saber contar lo que hiciste el día de ayer o lo que hiciste hace un año. El día de hoy te voy a explicar cómo podrás hacerlo en alemán. Zum Beispiel, ich bin müde, wir sind nach Deutschland geflogen. ¿Warst du gestern zu Hause? Esos son algunos ejemplos de cómo puedes usar el verbo sein para hablar en pasado. Pero antes de nada quiero explicarles algunos puntos muy importantes del verbo sein y su pasado. Para hablar con el verbo sein en pasado necesitan saber que se puede usar para decir sentimientos, para expresar emociones. Para poder hablar en pasado primero necesitamos saber dos cosas muy importantes. Y es que el pasado del alemán está dividido en dos formas, en perfecto y en pretéritum. Pero primero quiero explicarles cómo se utiliza cada una, las reglas y algunos tips para cada uso. El perfecto es el tiempo pasado que más se usa en el alemán hablado. Se usa en conversaciones cotidianas cuando queremos hablar de cosas que ya han sucedido. Un ejemplo de esto en alemán: Ich habe Pizza gegessen. Ich bin nach Deutschland geflogen. ¿Cómo se forma el perfecto? Se forma con el verbo haben o sein más el participio pasado del verbo principal. Es decir, cualquier verbo, en este caso que estemos utilizando, ya sea correr, comer, beber, cualquier tipo de verbos al final de la oración. Esto es muy importante saberlo. En el alemán, el perfecto del pasado se utiliza con el verbo sein o haben y después, al final de la oración, se utiliza la segunda acción del verbo, pero cambia su forma de estar hecho, ya que, por ejemplo, fliegen, que significa volar, deja de ser fliegen y pasa a ser geflogen. La mayoría de los verbos en perfecto, el inicio cambia a ser una G y una E. ¿Por qué? Por ejemplo, machen pasa a ser gemacht. Pero que estos son verbos en pasado que ya iremos viendo después en el video o en los próximos videos. Ok, volviendo al tema, un ejemplo de cómo se forma el perfecto. Ich habe einen Film gesehen. Er ist nach Berlin gefahren. Dos reglas básicas para el perfecto del alemán es: si el verbo expresa movimiento o cambia de estado, usamos sein. Zum Beispiel, ich bin nach Hause gegangen. Si el verbo expresa una acción normal, usamos haben. Zum Beispiel, ich habe ein Buch gelesen. Estas dos reglas son muy importantes saber, ya que con esto podríamos diferenciar cuándo utilizar el verbo perfecto o cuándo utilizar, por ejemplo, el sein o el haben, el cual a veces muchas personas confundimos y en vez de utilizar el verbo sein en una oración, utilizamos el verbo haben, lo cual está falso. Pero esto lo iremos viendo en los siguientes videos. Resumiendo, perfect se utiliza en conversaciones cotidianas
y se forma con el verbo sein o haben y el verbo en participio es-bei, que así es como vamos a llamarle de ahora en adelante a los verbos particip es-bei, que es el verbo completo, al final de la oración. Ahora quiero explicarles la segunda forma en la que se puede hablar en pasado, que es en pretéritum. ¿Qué es el pretéritum y cuándo se usa? El pretéritum se usa más en textos escritos como libros, noticias o narraciones. También lo usan los alemanes en algunas frases cotidianas con los verbos más comunes: sein, haben, können, müssen. Un ejemplo de ellos en alemán son: Als ich ein Kind war, spielte ich oft im Park. Vor 2 Jahren wohnte ich in Berlin. ¿Cómo se forma el pretéritum? En el pretéritum, el verbo cambia su forma y no necesita haben o sein. Esta va a ser la forma en la que vamos a diferenciar cuando estamos hablando en pretéritum o cuando estamos hablando en perfecto. Porque al hablar en pretéritum no necesitamos utilizar el verbo haben o sein. Pero ¿qué pasa? La conjugación de los verbos en pretéritum cambian completamente. No es como con el perfecto, que la conjugación de los verbos simplemente se le agrega una GE al inicio. No, esto no ocurre así. En el pretéritum, la conjugación de los verbos cambia completamente y tendríamos que estudiarnos toda la conjugación de cada verbo que queramos aprender. Esa es la gran diferencia entre uno y el otro. Siguiendo con el tema, un ejemplo de uso del pretéritum: Ich war müde, hatte einen Hund. Algunas reglas claves del pretéritum son: el pretéritum es más común en textos escritos y narraciones. Algunos verbos como sein y haben casi siempre se usan en pretéritum, incluso al hablar. Pero todo esto depende de cómo esté formada la oración o de qué manera te quieras expresar. Cómo se te haga más fácil a ti. Si se te hace más fácil hablar en pretéritum porque es relativamente más corto, o si se te hace más fácil hablar en perfect porque se te genera simplemente facilidad, ya que no tienes que cambiar la conjugación del verbo completamente, sino que tienes que agregarle la GE y una T al final. Ok, ahora quiero que hablemos sobre los 5 puntos más importantes para hablar con el verbo sein en pasado. Estos 5 puntos son: para hablar de movimiento y cambios de estado, para describir estados de ánimo y condiciones en el pasado, para hablar de ubicaciones en el pasado, para describir hechos y situaciones pasadas, para expresar la existencia o identidad en el pasado. El punto número 1, para hablar de movimientos y cambios de estado. Se usa en perfect, con verbos de movimiento y transformación, ya que estos expresan un cambio de lugar o estado. Ejemplos: Ich bin nach Deutschland gefahren. Wir sind ins Kino gegangen. Ist spät angekommen. Una regla clave para identificar esto es que siempre te desplaces de un punto A un punto B o sufras un cambio de estado. Aquí utilizamos el sein en perfect. Es la principal forma de saber cómo utilizar el verbo sein en pasado para hablar de movimiento. Si nos movemos de un sitio A un sitio B, siempre utilizamos el verbo sein. Es un error muy grave que muchos cometen, que utilizan el verbo sein para hablar en una oración normal, en pasado. Por ejemplo, yo leí un libro, ich bin ein Buch gelesen. Eso está mal formado, ya que no estás teniendo un movimiento de un punto A un punto B. Es una regla clave que tienen que saber por utilizar el verbo sein. Ahora, una oración correcta sería: Ich bin nach Deutschland gefahren. O sea, que estás diciendo que yo fui a Alemania. Entonces tenemos aquí una oración en pasado que tiene movimiento, porque dijiste que yo fui, o sea, que tú te moviste de un punto A un punto B. El punto número 2, para describir estados de ánimos o de emociones en pasado.
Se usa en pretéritum para describir emociones, estados físicos o de salud en el pasado. Ejemplos de estos: Ich war müde, sie war traurig, wir waren krank. Una regla clave que hay que saber es que si hablas de cómo te sentías o cómo estabas en un momento pasado, usa pretéritum. Esto es muy importante saberlo, ya que en una oración normal que quieres hablar en pasado de cómo estabas o cómo te sentías, no puedes hablar en perfecto. Tenemos que usar siempre el pretéritum. El punto número 3, para hablar de ubicaciones en pasado. Se usa tanto en pretéritum como en perfecto para indicar dónde estabas en un momento específico. Algunos ejemplos de estos es Ich war zu Hause, Ich bin in Berlin gewesen, Wo warst du gestern? Una regla clave es que si simplemente describes un lugar donde estuviste, usa pretéritum. Si enfatizas la experiencia de haber estado en algún lugar, usa perfect. El punto número 4, para describir hechos y situaciones en el pasado. Se usa en pretéritum para narraciones, noticias y descripciones generales de eventos. Algunos ejemplos de estos son: Es war ein schöner Tag, früher war ich Lehrer, das Wetter war schlecht. Una regla importante de esto es que si narras una historia, un recuerdo o describes algo en el pasado, usa pretéritum. Como se acaban de dar cuenta, en estos 3 ejemplos que vimos, los 3 los dimos con pretéritum, porque para describir este tipo de hechos o situaciones siempre se describen usando el pretéritum del alemán. Esto es un punto muy importante que deben de saber. El punto número 5, para expresar la existencia o identidad en el pasado. Se usa para hablar sobre qué era algo o alguien en el pasado. Algunos ejemplos de estos son: Das war mein Haus, er war mein Lehrer, wir waren Schüler. Una regla clave de esto es que si defines o identificas qué o quién era algo en el pasado, usa pretéritum. Estos fueron los 5 puntos más importantes para saber cuándo utilizar el verbo sein en pasado. Este fue el video por el día de hoy, en el cual aprendimos a diferenciar qué es el perfecto y qué es el pretéritum, los cuales son las 2 formas principales para hablar en pasado en el alemán. También aprendimos los 5 puntos claves para saber cuándo utilizar el verbo sein en pasado. En el siguiente video te voy a explicar la conjugación tanto del verbo sein en perfecto como en pretéritum. Y te daré algunos ejercicios para que vayamos haciendo mientras hacemos el video. Quiero que en el siguiente video le vayas dando pausa cuando entren ejercicios y los resuelvas en los comentarios. Esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!